¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener otra clase en relación al fruto del Espíritu. Hoy estaremos hablando acerca de lo que son las obras de la carne. Necesitamos conocer lo que sucede en nuestro corazón y lo que pues, finalmente se manifiesta a través de dar lugar o satisfacer las obras o los deseos más bien de nuestra carne. En la semana anterior hemos hablado que hay una lucha. Hablamos de algunos principios para que no alimentemos o para que no seamos controlados por nuestra carne y seamos victoriosos espiritualmente. Hoy tal vez comenzaremos un análisis de lo que es nuestro corazón y comenzaremos un análisis realmente de si estamos alimentando nuestra carne o estamos alimentando nuestro espíritu o finalmente si estamos viviendo una vida carnal, como lo menciona el apóstol Pablo. Dijimos que cuando Pablo usa el término carne, lo está utilizando específicamente en este texto, en Gálatas capítulo 5, en relación a nuestra naturaleza pecaminosa, a este hombre antiguo, ¿sí? Lo que hemos heredado de parte de Adán desde el momento en el cual él pecó en el huerto del Edén. Así que para seguir en este estudio, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te invito a que donde estás, inclines tu cabeza, cierras tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad de estar nuevamente juntos, por abrir tu palabra, meditar en ella. Y Señor, sabemos que es importante que ahora que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, demos el control de nuestro corazón al Espíritu Santo para que a través de nuestra vida se manifieste el fruto del Espíritu. Señor, ayúdanos a analizar hoy a través de este estudio si estamos viviendo en la carne, si estamos llevando una vida cristiana carnal, o analizar si aún no te hemos recibido o no te hemos conocido como Salvador personal. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos al texto que estaremos analizando o que comenzaremos a analizar porque lo veremos en varias semanas para conocer pues, nuestro corazón o más bien para conocer lo que hay en nuestro corazón y saber que por qué es importante darle el control al Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a Gálatas capítulo 5 del versículo 19 hasta el versículo 21. Dice así la escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vemos en este pasaje una lista bastante amplia, pero comienza bastante amplia en relación a lo que son las obras de la carne. Ahora explicaremos esto a continuación. Primero, el texto en el versículo 19 dice que y manifiestas. Ahora, esta palabra manifiestas es una palabra griega que es la palabra faneros, que significa algo visible, evidente o notorio, algo que ha sido manifestado, o también podríamos decir algo que ha sido revelado. Esto nos ayuda a entender que la carne está ahí porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Esas obras de la carne se encuentran ahí porque son parte nuestra. Ahora, cuando nosotros nos dejamos llevar por sus impulsos y las satisfacemos, se va a hacer manifiesta, se va a revelar, nos va a dejar en claro, o sea, será visible a la vista de todos. Entonces está muy interesante cómo ahí esta palabra faneros en la Septuaginta es utilizada, o sea, en la traducción del Antiguo Testamento
al griego, es utilizada en el libro de Daniel, cuando los amigos de Daniel son instados a inclinarse frente a la estatua de Nabucodonosor, a adorar esa estatua, y ellos dicen que su confianza está puesta en Dios y que si aún ellos lo llevaran ahí al horno de fuego ardiente, ellos mantendrían su confianza en el Señor y su fidelidad a Dios. Y entonces, ahí viene esa palabra faneros, dice, se va, ustedes, para ustedes sería claro, sería visible nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y les quedaría en claro que no nos vamos a inclinar ante esa estatua de Nabucodonosor. Qué interesante, ¿no es así? Ahora, las obras de la carne se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero como veíamos ahora, si nosotros comenzamos a alimentarlas, en alguna manera se van a revelar, se van a manifestar. El Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio según San Marcos, y en el capítulo 4 y versículo 22, nos dice lo siguiente: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ahora, aquí encontramos una verdad importante, que nosotros debemos de conocer nuestro corazón y saber que esta lista de cosas que vamos a mencionar a continuación está en nosotros, pero nos va a hacer meditar lo importante que debe de ser no alimentar ninguna de estas situaciones en nuestra vida. Ahora dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora aquí es muy interesante porque esta palabra obras es la palabra griega ergón o jergón. Esta palabra también significa o se traduce como obra, trabajo, hecho, tarea, misión, una función o una expresión práctica. Entonces la idea es que la carne trabaja para llevar a cabo sus obras. Así como cuando un arquitecto hace un plan, un plano y tiene que trabajar y ponerse en acción para que entonces podamos ver una casa. Ahora, no es que la casa apareció de un momento a otro, tuvo que haber un trabajo para que esto suceda. Y de la misma manera funciona nuestra carne. Las obras de la carne van a manifestarse a través de nuestra vida porque hubo una obra para que esto se manifestara, para que esto apareciera en nosotros. Eh, Dijimos, esto no aparece milagrosamente. Esta palabra es un sustantivo, ¿verdad? Y se encuentra ahí en plural. O sea que son muchas y diferentes presentaciones, las obras de la carne, las obras que están en nuestra vida. Esto es como una gama multicolor. Hay un catálogo amplio de lo que son estas obras de la carne. En la lista que nosotros tenemos en la versión Reina Valera 1960, encontramos 17 obras de la carne. Aunque al final del texto que hemos estado leyendo ahora, en el versículo 21, dice así, eh, dice, y cosas semejantes a estas. O sea, quiere decir que todavía la lista continúa, ¿no? Y en otros pasajes de la Escritura, diferentes autores también nos dan o nos describen varias de las obras de la carne. Pero pongámonos entonces atención en lo que vamos a describir a partir de este momento. Vamos a ver que la primera palabra que aparece ahí, o la primera obra de la carne, que ya explicamos, que no aparece por obra de arte o no es algo mágico, sino que le hemos ido alimentando y hemos permitido que eso vaya trabajando en nuestra vida y de repente aparece, o más bien de repente se manifiesta porque ya ha venido trabajando. Así que la primera palabra que aparece ahí, o la primera obra, es en el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Esta palabra adulterio es la palabra griega moixea,
Y la idea de esto, pues, es una relación sexual fuera del matrimonio. Ahora es interesante porque en los escritos más antiguos, en esta lista que da el apóstol Pablo, no aparece esta palabra adulterio. Sin embargo, por la referencia que encontramos en algunos textos como son Mateo capítulo 15 y versículo 19, donde también habla de lo que existe en el corazón del hombre y cómo se manifiesta, así al igual que en Marcos capítulo 7 y versículo 22, es que se ha llegado a la conclusión que en algún momento algún copista de las escrituras agregó este texto y por eso lo encontramos, o agregó esta palabra y por eso la encontramos en la versión Reina Valera 1960. Esta palabra también adulterio la encontramos en Juan, en el capítulo 8 y versículo 3. ¿Recuerdan la historia de esta mujer que fue llevada delante de Jesús porque fue encontrada en el mismo acto de adulterio? Ahora conocemos la historia, pero también sabemos, y esto de alguna manera, a pesar de que estamos estudiando que esto se trabaja en nuestro corazón, esto es algo que en un momento se va a evidenciar, esto es algo que es una manifestación de la carne en nuestra vida, del andar en la carne. También este pasaje de Juan capítulo 8, versículo 3, nos muestra que hay perdón para aquellas personas que han caído en adulterio. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús le dice a esta mujer? Mujer, dice, ¿dónde están los que te acusaron? Y después el Señor le dice, ve y no peques más. Ahora, esa es una buena noticia, que existe el perdón del pecado para aquellas personas que han caído en el acto del adulterio. Pero la lista continúa y vamos a la siguiente palabra, y esta es la palabra fornicación. Dice adulterio, fornicación. Esta palabra fornicación es la palabra griega porneia o también pornía. También se menciona así en otras partes del Nuevo Testamento. Y esto nos habla principalmente de la inmoralidad sexual. Esto no solamente tiene que ver con el tema de la fornicación o una relación sexual antes del matrimonio, sino que incluye también la infidelidad, o sea, incluye lo que es la prostitución, el concubinato, lo que hoy en día serían los amantes, la unión libre o el sexo sin compromiso. Algo muy interesante que sucedía en el tiempo en el cual Pablo escribe esta carta a los hermanos en Galacia es que la gente en ese tiempo y en esa región, como hemos visto también a lo largo del Antiguo Testamento, ellos cuando se casaban elegían a una mujer y para con ella tener relaciones sexuales y poder procrear hijos. Pero también muchos en la cultura lo que hacían es que dedicaban solamente a tener relaciones sexuales con su esposa para procrear. Pero para satisfacer sus necesidades sexuales, ellos entonces tomaban mujeres que les llamaban concubinas. Y esto era para el cuidado de su cuerpo, digámoslo así, entre comillas. Pero también existían las mujeres que se dedicaban a la prostitución y recordemos que en ese tiempo la prostitución tenía que ver con un contexto espiritual de adoración a dioses paganos. Y tal vez cuando estos hombres querían adorar a sus dioses, tomaban a una de estas mujeres prostitutas y entonces tenían relaciones sexuales o fornicaban con ellas. A esas relaciones se les llamaba fornicación. Esto nos ayuda a entender un poquito mejor lo que sucedía en ese tiempo, pero también nos ayuda a entender lo que hoy en día se está viviendo. La fornicación es una obra de la carne que está ahí, pero si la alimentamos en un momento determinado, se va a manifestar. Ahora, esto no era algo agradable, aunque muchas personas lo hacían, era algo que Dios había pedido que no se hiciera. Y por diferentes razones, principalmente porque se manejaba, por ejemplo, con las concubinas como un acto como una acción o un acto de satisfacción personal.
o en caso de las prostitutas o las rameras, tenía que ver con un acto de idolatría o de adoración a otros dioses que no era el Dios vivo y verdadero. Interesante porque la lista comienza a subir un poquito de tono y vamos a ir avanzando. La tercera palabra que se utiliza aquí, o que utiliza el apóstol Pablo, es la palabra inmundicia. Y esta palabra es la palabra griega akatarsia. Y esta palabra significa impureza, suciedad, inmundicia, corrupción, depravación. La inmundicia era llamada o se refería a lo que estaba dentro de un sepulcro, o sea, la carne podrida. Pero aquí hace referencia a una moral podrida. La lista, entonces, como mencionamos hace un momento, va subiendo de tono y ahora hace referencia a lo que es inmundo, a lo contaminado por la depravación sexual. Ya no solamente tiene que ver con todo lo que era el adulterio, la fornicación o las relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que también ya aquí va hablando acerca de algo que ha sido totalmente depravado. Y aquí entraba también lo que era la homosexualidad, el lesbianismo, el incesto, el bestialismo, y la lista pues va siendo más larga. Y la pornografía también. Esto es, esto va creciendo constantemente y esto es algo que va a ir generando que cada vez vaya la persona siendo atrapada por este tipo de pecados. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Corinto, que recordemos era una iglesia conocida como una iglesia carnal, o que se era dominada o manejada por su carne, les escribe este texto en 2 de Corintios en el capítulo 12 y a partir del versículo 21. Dice así: así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Vemos acá que Pablo, en esta nueva traducción viviente, Pablo les está diciendo a los hermanos que él no quiere regresar y realmente sentirse humillado de parte de Dios y que su corazón se inunde de tristeza porque los hermanos habían sido rescatados. Dice Romanos capítulo 8 y también en el capítulo 6 que cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestra carne ha sido crucificada con Cristo. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de vencer el pecado. Sin embargo, estos hermanos en Corinto venían arrastrando el pecado que venían practicando desde antes. Y estaba ahí en su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, ahí nos muestra Pablo que ellos no dejaron de alimentarlo. Ellos no se apartaron, no se alejaron, no anduvieron de forma correcta en el Espíritu de Dios, sino que seguían alimentando y satisfaciendo los deseos de su carne. Eh, a pesar de que su carne ya había sido crucificada con Cristo, o el viejo hombre, ellos seguían dando placer a sus propias necesidades carnales. Vamos a avanzar y vamos a ver la última palabra que vemos en el estudio de hoy. Y esta es la palabra lascivia. Leemos nuevamente. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí el apóstol Pablo cierra con los pecados que están relacionados a todo lo que es la inmoralidad sexual. Y esta palabra lascivia es una palabra muy interesante. Es la palabra griega aselgia. Y esta palabra significa imprudencia, descaro, grosería, desvergüenza, libertinaje e insolencia. Es tal ya el dominio del pecado a aquella persona que está practicando la lascivia que ya es algo descarado, con la mirada, las fantasías y las acciones. El apóstol Pablo, en el capítulo 4,
y versículo 19 de la carta a los Efesios dice lo siguiente. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. La idea que está manifestando aquí el apóstol Pablo con esta palabra lascivia es realmente ahora son unos sinvergüenzas. Perdieron toda la vergüenza, perdieron toda la sensibilidad, actúan de manera descarada. ¿Sabes? Hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, alguien un día entró ahí a mi casa y se robó mi ropa. Estaba colgada en el tendedero. Y se llevaron mis camisetas y varios pantalones, etcétera. Pero un día, mientras yo iba caminando en la calle, vi a un joven que traía puesta mi camiseta. ¿Sabes? Me dio mucho coraje porque realmente dije, este cuate es un descarado. No solamente se robó mi ropa, sino ahora tiene el descaro de ponérsela. Esto tal vez a mí me hizo sentir ofendido. Esta es una pequeña ilustración de lo que realmente no se parece nada de lo que debe haber en el corazón de Dios. Cuando nosotros nos dejamos dominar por el pecado y ya caemos en el descaro de, aún con nuestra mirada o nuestros pensamientos y fantasías, dar lugar al dominio y al control del pecado sexual en nuestra vida. Qué tremendo, ¿no es así? El apóstol Pablo nos va mostrando cómo esto cada vez se va depravando más, se va haciendo más grave, se va haciendo más complejo. Ahí Matthew Henry en su comentario en relación a la lascivia dice lo siguiente: Pablo comienza por lo más asqueroso, por lo que es doblemente carne. Ahora, esto nos hace pensar que este tipo de pecados o aquellas personas que están viviendo y desarrollando una forma de vida así, que han dado lugar a su carne, que han estado alimentando su carne, y las obras de su carne son manifiestas a través del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia y de la lascivia, realmente eh, están produciendo una situación de asco. Pero aquí viene la buena noticia, que Dios tiene misericordia también de esto. Y Él ofrece su perdón a través de la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos exhorta ahí en la primera carta que escribe a los hermanos en Corinto. Mencionamos ya una iglesia que por su situación geográfica era un puerto y por la situación cultural que había con todo lo que era la cultura griega, vivían una vida de libertinaje sexual terrible. Y a pesar de que muchos se habían convertido al Señor Jesucristo, seguían dando lugar a su carne. Fíjate lo que nos dice ahí el apóstol Pablo, o que le dice a los hermanos en Corinto, y que de alguna manera nosotros también hoy podemos aplicar a nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 6, dice así, versículo 15 al 20, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. La palabra aquí es porneia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este pasaje vamos a encontrar algunas verdades que son muy interesantes. En primer lugar, que si nosotros practicamos
el pecado sexual, entonces nos estamos haciendo una sola carne con la persona con quien estamos teniendo esa relación. El Señor Jesucristo y Dios, el Señor Jesucristo nos muestra la importancia de mantener nuestra fidelidad hacia el Padre y nuestra fidelidad en el ámbito matrimonial. El apóstol Pablo también hace ese énfasis, pero Dios nos lo enseña desde el Génesis y nos explica que ahí el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesucristo lo repite en el Nuevo Testamento, hablando de esa importancia. Ahora, el ser una sola carne con alguien está reservado solamente para el matrimonio. Y esto ofende a Dios. El Señor Jesucristo aún fue más allá. Y no solamente en el aspecto de lo físico, sino también el Señor Jesucristo hizo un énfasis importante en los pensamientos en relación al pecado sexual. Así que vemos que ahora el Señor nos ofrece comprarnos y redimirnos de nuestros pecados. Vemos al final del texto que leímos hace unos momentos que Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y que ahora podemos nosotros ya no pertenecer a la carne, sino ahora ser un cuerpo con Cristo. Podemos estar unidos a Él. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, lo confesamos a Él, si no le hemos nunca recibido, si volvemos al Señor, venimos arrepentidos de nuestros pecados y creemos en la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Pero si ya le hemos recibido y aún hemos estado alimentando estos deseos de la carne y se han manifestado a través de las obras con el adulterio, la fornicación, la inmundicia o aún con la lascivia, ya de una forma descarada, entonces el Señor nos ofrece el perdón también. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Estás siendo controlado por la carne? ¿Estás dando el lugar para que esas obras de la carne se manifiesten en tu vida? Hoy tú eres reconocido por ser un hombre controlado, una mujer controlada por el Espíritu, o estás siendo un creyente o una creyente que vive en su carne. ¿Eres como alguien de Corinto? Hoy tenemos la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Si queremos dar el fruto del Espíritu a través de nuestra vida, necesitamos ponernos a cuenta con el Señor, confesarle nuestro pecado y pedirle a Dios que Él tome el control cada día de nuestro corazón. Dejar al Espíritu Santo obrar a través nuestro, alimentar el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Debemos de andar en el Espíritu. Vamos a terminar con una oración. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, como creyentes en Cristo, queremos dar el fruto del Espíritu a través de nuestra vida, que sea manifestado a través nuestro. Señor, somos conscientes que tal vez en muchos momentos de nuestra vida hemos estado dando lugar a los deseos de nuestra carne, y no solamente le hemos dado lugar, sino la hemos estado alimentando. Perdona, Señor, el pecado. Perdona, Señor, lo que hemos ido dejando en nuestra vida. Cambia nuestro corazón, transfórmanos, que estemos satisfechos hasta que podamos amanecer a tu semejanza, hasta que podamos ser a la semejanza y a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Guarda nuestra vida, bendícenos, fortalécenos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.